¿Qué secretos se esconden detrás de una foto? No son solo recuerdos ni instantáneas del pasado. Cada imagen tiene el poder de ser un vínculo entre mundos, un canal energético que puede generar bienestar o alteración. Esto se vuelve aún más relevante cuando hablamos de fotografías de seres queridos que han partido. Muchos cometen errores sin saberlo: guardarlas incorrectamente, entregarlas a otros o ubicarlas en lugares inapropiados. Pero lo que podría parecer un simple descuido podría costarte paz, salud y hasta prosperidad. ¿Por qué es tan importante no subestimar esto? ¿Qué misterios rodean a las fotografías? ¿Cómo evitar los errores comunes? En este video vamos a descubrir las reglas clave para manejar las imágenes de los que ya no están, asegurándonos de proteger nuestra energía y la de nuestros seres cercanos. Pero antes de comenzar, pregúntate: ¿dónde guardas las fotos de tus familiares fallecidos? ¿En un álbum? ¿Enmarcadas en tu hogar? ¿En tu celular? ¿Estás seguro de que las tienes en el lugar adecuado? Si no es así, es crucial que descubras las pautas correctas a seguir, ya que un pequeño error podría estar drenando tu vitalidad, afectando tu salud, causando pérdidas económicas o incluso debilitando tu energía interior. Las imágenes de quienes han partido siguen conectadas con su energía, y aunque ya no están físicamente, su representación en nuestra realidad aún está presente. Si no tomamos precauciones, ese vínculo con el plano energético puede absorber nuestra energía. Uno de los errores más comunes es mezclar fotos de fallecidos con las de personas vivas. Nunca deben estar en el mismo álbum o colgadas juntas en la misma pared. El mayor riesgo es colocarlas cerca de una imagen tuya. ¿Por qué? Porque la energía de los vivos y la de los fallecidos son completamente distintas y no deben fusionarse. Una foto de un ser querido que ya no está no solo guarda su memoria, sino que también puede convertirse en un puente hacia su plano. Si está demasiado cerca de una persona viva, puede comenzar a extraer su energía, provocando cansancio, malestar e incluso enfermedades inexplicables. Carl Jung, célebre psicólogo y estudioso del inconsciente, aseguraba que los objetos pueden adquirir energía psíquica. Entonces, ¿qué tipo de carga energética podrían tener las fotos de aquellos que han fallecido? Quédate con nosotros hasta el final, porque en este video aprenderás cómo las fotos de los difuntos pueden impactar tu vida, qué errores evitar y, lo más importante, cómo rendirles homenaje sin que esto afecte tu bienestar. Antes de continuar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir descubriendo conocimientos ocultos que pueden cambiar tu visión del mundo que te rodea. Presta atención, porque lo que vas a aprender podría transformar tu manera de ver las fotografías para siempre. Haz una pausa y reflexiona. ¿Alguna vez has sentido una extraña sensación al mirar una foto de un ser querido que ya no está? Algo difícil de describir, como si la imagen contuviera más que un simple recuerdo. No es solo nostalgia, ni solo memoria. Hay algo en esas fotos que parece trascender el tiempo. Algo que muchas culturas han intentado explicar durante siglos. En diversas tradiciones ancestrales, se creía que una imagen podía conservar parte del alma de una persona. No de manera literal, pero sí a un nivel energético. Y si esto es cierto, ¿qué ocurre cuando guardamos esas fotos de manera incorrecta? Las fotografías no son objetos inanimados. Son testigos silenciosos de nuestra historia, pero también pueden convertirse en anclas que nos atan al pasado. Cuando ponemos fotos de personas fallecidas junto a las de los vivos, se crea una interferencia sutil, casi invisible, pero muy poderosa. Piensa en tu hogar. ¿Dónde tienes las fotos de tus seres queridos que han partido? ¿En la sala? ¿En tu habitación? ¿En un estante junto a otras fotos familiares?
si están mezcladas con imágenes de personas vivas, es posible que estés sintiendo los efectos sin darte cuenta. Muchos experimentan fatiga inexplicable. Se sienten agotados, sin motivación, atrapados en una tristeza que no logran comprender. Van al médico, buscan soluciones en su dieta, en su rutina, pero nada parece funcionar. Sin embargo, pocos consideran el impacto que los objetos a su alrededor pueden tener en su bienestar. Carl Jung hablaba de la energía psíquica y cómo ciertos símbolos pueden influir profundamente en nuestra mente. Y las fotos son más que simples imágenes. Son símbolos cargados de significado. Algunas personas cuentan que, después de reorganizar las fotos en su hogar, comenzaron a sentirse diferentes. De repente, la casa se sintió más ligera. La energía fluía de manera más armoniosa y los pensamientos oscuros y la tristeza comenzaron a disiparse. Era como si, sin saberlo, hubieran cerrado una puerta que llevaba mucho tiempo abierta. Ahora, imagina una familia que tiene en la sala una pared llena de fotos. Algunas de ellas son de familiares fallecidos y todos los días las miran con cariño, rememorando momentos felices. Pero, con el tiempo, algo empieza a cambiar. El ambiente en la casa se siente más denso. Las discusiones aumentan. Algunos tienen problemas para dormir, mientras que otros notan una disminución en su energía vital. Al principio, puede parecer una coincidencia, pero todo cambia cuando separan las fotos de los fallecidos de las de los vivos. Y, de repente, todo mejora. El aire se vuelve más liviano. La casa recupera su vitalidad. No es magia, ni superstición, es energía. Y si esto puede suceder con las fotos en la sala, imagina lo que ocurre cuando una imagen de un ser fallecido está cerca de tu lugar de descanso. Dormir junto a la foto de alguien que ya no está es una de las peores decisiones que puedes tomar. La noche es un tiempo para regenerarse. Durante el sueño, el cuerpo y la mente se restauran. Pero si cerca de tu cama hay una foto de un ser querido que ha partido, esa energía puede estancarse. Algunas personas experimentan insomnio sin razón aparente. Otros se despiertan agotados, como si no hubieran descansado. Y hay quienes aseguran tener sueños extraños, intensos, llenos de presencias que no pueden explicar. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Qué pasa cuando una foto cae sin motivo? ¿Cuando un retrato se rompe? ¿O cuando una imagen se rasga sin que nadie la toque? Algunas creencias sostienen que esto no es solo un accidente. Es un mensaje, una señal que no se debe ignorar. ¿Qué significa cuando esto ocurre? ¿Cómo debemos actuar para evitar que la energía se desequilibre aún más? Cuando una foto cae sin explicación, cuando un retrato se rompe de manera inexplicable, o cuando una imagen se rasga sin que nadie la toque, muchas personas lo ven como un accidente sin importancia. Pero, ¿y si no fuera así? A lo largo de la historia, diversas culturas han creído que estos eventos no son simples coincidencias, sino formas de comunicación desde otros planos. En muchas tradiciones espirituales se sostiene que cuando un objeto significativo se rompe, es una señal, un mensaje que debe ser escuchado. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has experimentado una sensación extraña al notar que una foto de un ser querido se caía sin motivo aparente? Tal vez sentiste un escalofrío o una tristeza repentina sin entender por qué. No es raro escuchar historias de personas que, después de un evento así, comienzan a notar cambios en su vida. Más cansancio, emociones densas o una sensación de vacío difícil de explicar. Carl Jung, al estudiar el inconsciente colectivo, hablaba de la sincronicidad, la idea de que ciertos eventos no son meras coincidencias, sino manifestaciones de algo más profundo. Según algunas creencias, lo que comúnmente denominamos azar
podría ser, en realidad, una conexión entre el mundo visible y lo invisible, un reflejo de procesos internos que aún no logramos entender completamente. Si esto es cierto, cuando una foto se rompe, podría estar transmitiendo un mensaje. Pero la pregunta clave es, ¿qué debemos hacer cuando eso ocurre? Ignorarlo podría ser un gran error. Diversas tradiciones sostienen que cuando una fotografía de alguien que ya no está entre nosotros se daña inexplicablemente, lo peor que podemos hacer es desecharla sin más. No es una simple imagen, es una representación de una persona que alguna vez estuvo presente, y tratarla sin el debido respeto puede generar desequilibrios en nuestra energía. Lo más adecuado en estos casos es manejar la situación con cuidado y respeto. Es recomendable tomar la foto con delicadeza, envolverla en un paño blanco, agradecer por la presencia de esa persona en nuestras vidas y, finalmente, liberarla mediante el fuego, quemándola con la intención de rendirle un homenaje y permitir que su energía continúe su curso natural. Este acto de respeto ayuda a evitar que esa energía se quede atrapada en nuestra realidad. Sin embargo, surge otra cuestión importante. Si las fotos tienen un impacto tan fuerte en nuestro entorno, ¿qué pasa con las imágenes almacenadas en dispositivos electrónicos? Hoy en día, muchas personas guardan cientos de fotos en sus teléfonos, computadoras o las utilizan como fondos de pantalla. Lo hacen por cariño, por nostalgia o para mantener a sus seres queridos cerca. Pero, ¿es realmente inofensivo? La tecnología ha cambiado la forma en que nos relacionamos con los recuerdos, pero no ha alterado la esencia de lo que representan. Una imagen sigue siendo un vínculo energético, sin importar si está impresa en papel o almacenada digitalmente. Algunos usuarios de dispositivos móviles que han utilizado fotos de seres queridos fallecidos como fondo de pantalla han experimentado cansancio excesivo, dificultades para concentrarse o emociones inexplicables. Otros han notado que, después de ver repetidamente esas imágenes antes de dormir, sus noches se volvieron inquietas y sus sueños confusos. No es difícil entender por qué sucede esto. Ver una imagen con frecuencia establece una conexión con la energía de esa persona. Y cuando se trata de alguien que ha partido, esa conexión puede ser más profunda de lo que imaginamos. Es por esto que debemos cuestionarnos. ¿Realmente queremos mantener ese lazo abierto permanentemente? No significa que debamos olvidar a nuestros seres queridos, ni apartarnos de sus recuerdos, pero sí debemos aprender a honrarlos de una forma que no afecte nuestra propia energía. Una forma más armoniosa de hacerlo es crear un espacio especial para sus fotos, un lugar donde puedan estar sin interferir con nuestra vida cotidiana. Puede ser un estante, un pequeño altar o un rincón de la casa donde las fotos se coloquen con la debida intención, acompañadas de elementos significativos como velas. De esta manera, se establece un ambiente de respeto y equilibrio, evitando que la energía de los fallecidos se mezcle con la dinámica diaria. El lugar donde colocamos las fotos de nuestros seres queridos tiene un impacto directo sobre la energía que circula en nuestro hogar. Aunque muchas personas exhiben estas fotos con la mejor de las intenciones, sin saberlo pueden estar creando un ambiente cargado que afecta su bienestar. Imagina entrar a una casa donde la sala está llena de fotografías de familiares que ya no están. En cada rincón, en cada repisa, sus rostros observan el presente desde el pasado. Aunque la intención es recordar con amor, lo que puede ocurrir es que el ambiente se vuelva pesado, lleno de nostalgia que nunca desaparece. La presencia de estas imágenes puede anclar la energía del hogar al pasado, en lugar de permitir que fluya con libertad. Los espacios que más frecuentamos absorben nuestra vibración, y cuando las fotos de los fallecidos están demasiado presentes, pueden influir en el estado de ánimo de quienes habitan la casa. Algunas familias notan que, sin explicación aparente,
el ambiente se torna más denso, las conversaciones se vuelven más melancólicas y la energía se siente agotada. Esto se intensifica aún más si esas fotos están en la habitación. El dormitorio es un lugar de regeneración, donde el cuerpo y la mente se restauran mientras dormimos. Durante el sueño, somos más receptivos a las influencias de nuestro entorno, y si cerca de la cama hay una foto de alguien que ya no está, su energía podría fusionarse con la nuestra. Algunos reportan sueños recurrentes con sus seres queridos fallecidos, como si intentaran transmitir un mensaje, mientras que otros aseguran que sus noches son inquietas y se despiertan con una sensación de fatiga inexplicable. No es necesario eliminar completamente estas fotos, pero es recomendable colocarlas en un lugar adecuado, donde su recuerdo sea honrado sin interferir con nuestras actividades cotidianas. Un rincón apartado de la cama, en un lugar que invite a la reflexión y la paz, es lo más apropiado. Uno de los errores más comunes es pensar que las fotos de los fallecidos son simplemente recuerdos inofensivos. Si bien tienen un gran valor sentimental, su energía puede influir en el ambiente más de lo que pensamos. Muchas personas han notado que, al mirar repetidamente las fotos de sus seres queridos, su estado emocional cambia. Algunas experimentan una profunda nostalgia, otras sienten un vacío difícil de llenar, y otras notan que su energía se agota, a pesar de descansar adecuadamente. No se trata de superstición, sino de un fenómeno reconocido por diversas culturas a lo largo de la historia. Los objetos tienen la capacidad de absorber y retener energía, y las fotografías no son la excepción. Son un puente entre lo que fue y lo que sigue siendo. Un lazo que, si no se maneja adecuadamente, puede drenarnos de energía vital. Por eso, el lugar donde se colocan las fotos es tan importante. No deben estar en espacios donde la energía necesita fluir libremente, como la cocina o el lugar de trabajo, ni deben mezclarse con fotos de personas vivas en el mismo álbum o marco. Cada plano tiene su propia vibración, y cuando se combinan inapropiadamente, pueden generar un desequilibrio. En algunas casas, las fotos de los fallecidos están expuestas en la mesa del comedor, observando cada conversación, cada risa, cada silencio. Con el tiempo, algunas familias notan que las reuniones pierden alegría, las palabras se vuelven más pesadas y la sensación de ligereza que antes existía se desvanece. Carl Jung hablaba sobre la carga simbólica de los objetos y cómo influyen en el inconsciente colectivo. Si esto es cierto, la constante presencia de imágenes de quienes ya no están podría estar enviando un mensaje sutil pero poderoso. El pasado sigue influyendo en el presente, impidiendo que la energía fluya libremente. No significa que debamos olvidar a nuestros seres queridos, sino encontrar una manera de honrarlos, sin que su recuerdo se convierta en un lastre. Separar sus fotos, guardarlas en un lugar especial o crear un pequeño altar en su honor puede ser una forma más saludable de mantener el vínculo, sin que interfiera con nuestra propia energía. Muchas personas no se dan cuenta de que las fotografías de los seres queridos fallecidos pueden ser mucho más que simples recuerdos. La forma en que las guardamos, el lugar donde las colocamos y con qué frecuencia las miramos puede tener un impacto sutil, pero importante en la energía de nuestro hogar y en nuestro bienestar emocional. Imagina a alguien que cada noche, antes de dormir, observa la foto de un ser querido que ha partido. Lo hace con amor, con la intención de mantener viva su memoria, pero sin darse cuenta, está estableciendo una conexión constante con el pasado. Con el tiempo, empieza a notar que su descanso se vuelve menos reparador, que se despierta más cansado de lo normal y que sus días se sienten cargados de una emoción difícil de describir. No sabe por qué, pero algo en su entorno ha cambiado. Este fenómeno no es aislado. Muchas personas han experimentado que la presencia constante de estas fotos,
en espacios de descanso, afecta la calidad de su sueño y su bienestar general. No se trata de superstición ni miedo, sino de entender que todo en nuestro entorno tiene una vibración propia. Cuando no permitimos que algunas energías sigan su flujo natural, pueden interferir con la nuestra. Jung hablaba sobre el inconsciente colectivo y cómo ciertos símbolos afectan profundamente nuestra mente. Las fotografías, precisamente, son símbolos que mantienen viva la representación de alguien que ya no está en este plano. Si se colocan en lugares inapropiados, estas imágenes pueden convertirse en una conexión energética que, en vez de brindar paz, genera un apego inconsciente que bloquea el progreso. En diversas culturas, se cree que poner fotos de los difuntos en lugares como la sala, el espacio de trabajo o el dormitorio puede generar estancamiento en la vida de quienes viven en esos ambientes. No es raro que aquellos rodeados de tales imágenes experimenten problemas económicos, conflictos familiares o una melancolía inexplicable. Existen relatos de personas que, al reorganizar estas fotos, separarlas de las de personas vivas y ponerlas en un lugar especial, notaron un cambio radical en la energía de su hogar. Las discusiones se redujeron, la atmósfera se volvió más ligera y la vitalidad regresó. Parecía que al liberar el espacio, también se liberaba la mente y el cuerpo de una carga invisible que hasta ese momento nadie había identificado. Hay un caso particular que ilustra este fenómeno de manera impactante. Una familia colocó un gran retrato de su abuelo fallecido en la sala principal. Durante años, todos pensaron que era una hermosa forma de honrar su memoria. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a notar que cada vez que se reunían en esa habitación, sentían una pesadez en el ambiente. Las reuniones familiares se hicieron menos frecuentes, la alegría desapareció y la casa parecía volverse más densa. Fue solo cuando movieron el cuadro a un lugar más privado que la energía comenzó a cambiar. La casa recobró su ligereza, las conversaciones fluyeron de nuevo y la sensación de pesadez desapareció. Aunque no haya una explicación científica clara, el cambio fue evidente. Honrar la memoria de los seres queridos es algo valioso, pero hacerlo con conciencia es lo que realmente permite mantener su legado sin que afecte la vida de los vivos. No se trata de eliminar estas fotos ni de olvidar, sino de comprender que cada cosa tiene su lugar y que el equilibrio es esencial para una convivencia armoniosa entre el recuerdo y el presente. Aparte de la ubicación, surge otra cuestión importante. ¿Qué hacer con las fotos de los fallecidos cuando empiezan a acumularse o cuando su presencia genera una sensación de pesadez? Muchas familias, con el paso de los años, terminan acumulando decenas de fotos de seres queridos que ya no están. Algunas se olvidan en cajas, otras se amontonan en álbumes polvorientos, y muchas terminan mezcladas con imágenes de personas vivas, sin pensar en su impacto energético. Para muchas personas, deshacerse de estas fotos puede parecer un acto de desdén. A menudo sienten culpabilidad al pensar en ello, como si estuvieran traicionando la memoria de aquellos que se han ido. Sin embargo, dejar esas fotos sin un propósito claro también puede ser un error. En algunos hogares, la acumulación de estas imágenes provoca una sensación de pesadez, como si el pasado estuviera reclamando constantemente su lugar en el presente. Cuando las fotos empiezan a sentirse como una carga en lugar de un recuerdo, es hora de tratarlas con conciencia. No se trata de tirarlas, sino de entender que, como cualquier objeto con carga emocional, necesitan una intención al conservarlas o despedirlas. En varias tradiciones espirituales, se cree que una foto de un ser fallecido representa más que un simple papel impreso. Es un vínculo, una conexión que, si no se maneja con respeto, puede atrapar cierta energía. Por eso, una de las formas más recomendadas para liberar estas imágenes es mediante el fuego.
Quemar una foto con intención no es un acto destructivo, sino transformador. Es un acto de agradecimiento, de cerrar ciclos y permitir que la memoria de la persona siga existiendo, sin bloquear la energía de los vivos. El proceso es simple, pero debe hacerse con respeto. Antes de quemar la foto, es importante sostenerla por un momento, reconocer el impacto de esa persona en nuestra vida y agradecer su presencia. Luego, envuélvela en un paño blanco y, en un lugar seguro, permite que el fuego haga su trabajo. Muchas personas han experimentado un alivio inmediato después de este acto, como si algo invisible pero real se hubiera liberado, como si la casa volviera a respirar. No es que el amor por el ser querido desaparezca, sino que su recuerdo se transforma en una presencia ligera, un eco de cariño que ya no pesa sobre el presente. Otra opción para quienes no se sienten cómodos con la idea de quemar las fotos es guardarlas en un lugar especial, apartado de las fotos de personas vivas, en una caja o álbum destinado solo para ellas. Así, se mantiene el respeto hacia su memoria sin que su presencia interfiera con la dinámica del hogar. Más allá de lo que se haga con estas fotos, lo más importante es la intención. Cada objeto en nuestra vida tiene un significado, una historia, y saber manejarlos conscientemente puede marcar una gran diferencia en cómo fluye nuestra energía. Reconocer el impacto de estas imágenes no es cuestión de superstición, sino de entender que todo a nuestro alrededor tiene una carga emocional y simbólica. Así como organizamos nuestra casa para que sea un espacio armonioso, también debemos organizar cómo guardamos los recuerdos de quienes se han ido. Si una simple fotografía puede influir tanto en la energía de un hogar, es lógico preguntarse qué otros objetos del pasado pueden estar afectando nuestra vida sin que lo notemos. A lo largo de nuestra vida, acumulamos objetos que nos recuerdan momentos, personas y etapas significativas. Guardamos cartas, ropa, joyas heredadas y, por supuesto, fotos. Cada uno de estos objetos tiene una carga emocional, y aunque puedan parecer inofensivos, su presencia en nuestro entorno puede afectar nuestro ánimo, emociones e incluso nuestra salud. Piensa en esos objetos que guardas solo por el recuerdo. Tal vez un reloj de tu abuelo, una prenda que usaba un ser querido o un mueble antiguo de la familia. Son más que simples objetos, son anclas al pasado, y cuando están cargados de emociones sin procesar, pueden convertirse en barreras que nos impiden avanzar. Las fotos de los fallecidos tienen un efecto similar. No es lo mismo guardar una imagen con amor y gratitud que conservarla con apego o con una tristeza que nunca se ha superado. En el primer caso, el recuerdo se convierte en un puente hacia la paz. En el segundo, es una cadena invisible que nos mantiene atados a lo que ya no es. Jung hablaba de los arquetipos y cómo ciertos símbolos pueden influir en la psique humana, de maneras que a menudo no comprendemos completamente. Las fotos son símbolos poderosos porque capturan un momento y lo convierten en eterno. Y cuando ese momento pertenece a alguien que ya no está, su energía se queda, de manera sutil pero significativa. En muchos hogares, las imágenes de los difuntos ocupan un lugar destacado. Se colocan en altares, en la sala o incluso en la cabecera de la cama. El propósito es mantener viva su memoria. Sin embargo, hay una gran diferencia entre recordar con amor y mantener un vínculo que impida avanzar. Hay personas que, sin darse cuenta, organizan su casa de tal forma que el pasado sigue dominando más que el presente. Fotos de generaciones anteriores en cada pared. Recuerdos de quienes ya se han ido. En cada rincón, objetos que ya no cumplen otra función más que mantenerse presentes. A lo largo del tiempo, algunos espacios en nuestros hogares pueden volverse pesados, como si la energía estuviera atrapada en una historia inconclusa.
Esto no implica que debamos deshacernos de los objetos que tienen valor sentimental, sino aprender a darles un propósito. Si al observar una foto de un ser querido nos llena de calma y gratitud, su presencia en nuestra casa contribuirá a la armonía. Sin embargo, si al verla sentimos tristeza, añoranza o una sensación de pérdida constante, tal vez sea el momento de reconsiderar su ubicación. Cada objeto, cada imagen, cada recuerdo tiene su lugar en nuestra vida. Reconocer dónde ubicarlos y cuándo dejarlos ir es esencial para lograr el equilibrio necesario para vivir en paz. Existen diversas maneras de rendir homenaje a los que ya no están sin que su presencia perturbe nuestra energía. Algunos encuentran consuelo encendiendo velas en su memoria. Otros prefieren escribirles cartas que nunca serán enviadas. Y hay quienes simplemente los recuerdan con amor en momentos especiales. Lo importante es que esa conexión no se convierta en una carga que nos impida seguir avanzando en nuestro propio camino. Si alguna vez has notado que ciertos lugares de tu hogar se sienten más pesados sin razón aparente, si algunas fotos te provocan más tristeza que gratitud, o si simplemente sientes que hay algo en el ambiente que no fluye correctamente, tal vez sea hora de realizar algunos ajustes. A veces, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos cada día. Y si una simple imagen tiene tanto poder sobre la energía de nuestro hogar, vale la pena reflexionar sobre qué otros objetos podrían estar influyendo en nuestra vida sin que seamos conscientes de su impacto. El efecto de las fotografías en el ambiente de un hogar es algo que muchas personas experimentan sin saberlo. A veces, la pesadez que sentimos en ciertos espacios no proviene de la acumulación de objetos materiales, sino de la carga emocional que esos objetos conllevan. Imagina una habitación con una caja antigua de fotos olvidada en un rincón. Nadie la abre ni la mira, pero su presencia se siente. No es algo físico, es más bien una sensación intangible de silencio que parece envolver el lugar. Quizá dentro de esa caja haya fotos de momentos felices, pero también puede haber recuerdos de tiempos difíciles, de pérdidas que aún no se han asimilado completamente. Cada foto es como una cápsula de energía congelada en el tiempo, y cuando estas imágenes se guardan sin intención ni organización, pueden convertirse en anclas emocionales que afectan a quienes habitan ese espacio. Es como si estuviéramos rodeados de fragmentos del pasado que no nos permiten avanzar con libertad. Por eso es importante revisar lo que guardamos y preguntarnos cómo nos sentimos realmente al ver esas fotos. Algunas fotos nos llenan de paz y nos recuerdan el amor de quienes ya no están. Otras, en cambio, despiertan emociones que nos agotan, nos entristecen o nos dejan un vacío difícil de explicar. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, donde los símbolos tienen un poder que influye en nuestra mente de maneras que no siempre comprendemos. Las fotos son uno de esos símbolos. No solo representan a una persona o un momento, sino que pueden mantener vivo un vínculo energético que, dependiendo de cómo se maneje, puede ser positivo o limitante. Por eso, muchas tradiciones espirituales han desarrollado rituales para tratar las imágenes de los fallecidos con respeto. Algunas culturas aconsejan no mirarlas frecuentemente para evitar que la energía del pasado interfiera con la del presente. Otras sugieren encender una vela junto a ellas en fechas especiales como una forma de mantener el recuerdo sin que afecte la vida diaria. Lo importante es que cada persona encuentre su propio equilibrio. No existen reglas estrictas, pero sí señales que indican cuándo es momento de hacer un cambio. Si sientes que ciertas fotos te provocan emociones más pesadas que positivas, tal vez sea hora de reubicarlas, guardarlas con respeto o encontrar una forma simbólica de dejarlas ir. Algunos optan por crear pequeños altares de gratitud alrededor de estas fotos, rodeándolas de elementos que transmiten paz y armonía.
Otros prefieren guardarlas en cajas especiales, fuera del alcance diario, de manera que su presencia sea más discreta y no interfiera con la energía del hogar. Es crucial recordar que honrar a nuestros seres queridos no significa vivir anclados a su recuerdo de una forma que nos impida avanzar. Significa encontrar una manera de mantener su memoria viva, sin que su ausencia se convierta en una sombra constante. El pasado siempre tendrá un lugar en nuestra historia, pero somos nosotros quienes decidimos cómo relacionarnos con él. Y si algo tan simple como reorganizar nuestras fotos puede mejorar el flujo de nuestra energía, entonces vale la pena intentarlo. A lo largo de la historia, las personas han buscado maneras de mantener vivos los recuerdos de aquellos que se han ido. Desde las pinturas de antepasados en civilizaciones antiguas hasta los retratos en blanco y negro que decoraban las casas de nuestros abuelos, siempre ha existido una necesidad de conservar el vínculo con quienes ya no están. Sin embargo, lo que pocas personas consideran es que la forma en que gestionamos estos recuerdos puede influir en la energía de nuestro hogar y en el estado emocional de quienes aún vivimos aquí. Las fotos son mucho más que simples imágenes estáticas. Son fragmentos de tiempo atrapados en papel o en una pantalla, encapsulando momentos que siguen vivos en nuestra mente y energía. Al mirarlas, no solo vemos rostros y lugares, sino que revivimos emociones, despertamos memorias y, en algunos casos, reforzamos vínculos invisibles con el pasado. Jung decía que los objetos pueden cargarse con la energía psíquica de quienes los poseyeron o de las experiencias que han representado. Si esto es cierto, las fotos no son solo una representación de alguien que ya no está, sino una extensión de su presencia, un eco que sigue resonando en nuestro espacio y en nuestra vida. Algunas personas guardan fotos de familiares fallecidos en sus carteras o las colocan como fondo de pantalla en sus teléfonos para sentirse cerca de ellos. Lo hacen por amor y nostalgia, sin darse cuenta de que esa presencia constante puede convertirse en un vínculo que dificulta el soltar y avanzar. No es casualidad que muchos experimenten tristeza inexplicable o cansancio persistente sin saber por qué. Existen testimonios de personas que, después de reorganizar sus fotos y darles un nuevo propósito, experimentaron un alivio inmediato. Un hombre, por ejemplo, contó que durante años mantuvo la foto de su madre fallecida en su mesita de noche, creyendo que así mantenía su espíritu cerca. Sin embargo, notó que sus noches eran inquietas, sus sueños confusos y que su energía al despertar no era la misma. Fue solo cuando decidió mover la foto a un lugar más adecuado, en un pequeño altar con una vela y flores, que su descanso se volvió profundo y reparador. Este tipo de experiencias no son aisladas. Muchas personas han descubierto que realizar pequeños cambios en cómo conservan los recuerdos de sus seres queridos puede tener un impacto significativo en su bienestar. No se trata de olvidar ni de distanciarse de los recuerdos, sino de encontrar un equilibrio entre respetar su legado y seguir adelante con energía renovada. La clave está en la intención con la que guardamos las imágenes. Cuando las almacenamos con gratitud y amor, su impacto es positivo. Sin embargo, cuando lo hacemos por apego, miedo a olvidar o tristeza no resuelta, pueden convertirse en una fuente constante de emociones pesadas que afectan nuestra vida diaria. Revisar las fotos que guardamos, analizar nuestras emociones al verlas y tomar decisiones conscientes sobre su lugar en nuestro espacio puede ser liberador. A veces, pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia y permitir que la energía en el hogar fluya de manera más armoniosa. Más allá de las fotos, este concepto se extiende a una gran cantidad de objetos con los que interactuamos diariamente, como la ropa, cartas, obsequios o muebles heredados. Cada uno de estos elementos lleva consigo una historia o carga emocional que muchas veces
influye en nuestro presente de formas que no hemos considerado. Al igual que las fotografías, otros objetos cargados de historia pueden alterar la energía en el ambiente de nuestro hogar. Pocas veces reflexionamos sobre el impacto de los muebles heredados, las prendas de seres queridos que ya no están, o recuerdos que permanecen sin ser movidos durante años. Imagina un hogar donde cada cuarto guarda una pieza del pasado, una silla en la que solía sentarse un abuelo, un espejo que perteneció a una bisabuela, o un reloj de pared que ha estado marcando el tiempo durante generaciones. A simple vista, estos solo parecen objetos con valor sentimental, pero cuando un hogar se llena de demasiados recuerdos, de aquellos que ya se han ido, el presente puede volverse pesado, como si el pasado aún tuviera demasiada influencia. Carl Jung hablaba sobre cómo el inconsciente es profundamente afectado por los objetos que nos rodean, incluso si no somos conscientes de ello. Un mueble antiguo, por ejemplo, puede simbolizar estabilidad y tradición, pero también puede convertirse en una carga emocional si está vinculado a momentos difíciles o a pérdidas que no hemos procesado completamente. Algunas familias han notado que ciertos espacios de su hogar se sienten más fríos o densos sin explicación alguna. A veces se evita sentarse en un mueble sin saber por qué, o se prefiere no entrar en ciertas habitaciones sin poder identificar la causa. Esto no es casualidad. Es el reflejo de la energía que se ha acumulado en esos lugares con el paso del tiempo. Un ejemplo interesante es el caso de una mujer que heredó el tocador de su madre después de su fallecimiento. Durante años lo dejó en su habitación sin alterarlo, como una forma de conservar intacto el recuerdo de su madre. Sin embargo, con el tiempo, empezó a sentirse más melancólica, notando noches inquietas y pasando menos tiempo en su cuarto. No entendía la razón hasta que decidió mover el tocador a otra habitación. Al hacerlo, la sensación de pesadez desapareció y su descanso mejoró de inmediato. El tocador no era solo un mueble, sino el peso simbólico de una ausencia que ella había mantenido presente sin darse cuenta. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Muchas personas viven rodeadas de objetos que, aunque no lo noten conscientemente, afectan su bienestar emocional y energético. No se trata de deshacerse de todo lo que tiene un valor sentimental, sino de aprender a identificar cuando un recuerdo aporta paz y cuando se convierte en una barrera que impide seguir adelante. Al igual que reorganizar las fotos de seres queridos y colocarlas en su lugar adecuado puede transformar la energía de un hogar, lo mismo sucede con cualquier otro objeto que esté cargado de una fuerte carga emocional. A veces, cambiar un mueble de lugar o permitirnos soltar ciertos objetos puede generar una sensación de alivio que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Al final, cada objeto en nuestras vidas debería ayudarnos a recordar quiénes somos y hacia dónde vamos, en lugar de mantenernos atrapados en lo que ya pasó. Cuando aprendemos a hacer estos ajustes con plena conciencia, la energía en nuestro hogar y nuestra vida comienza a fluir de una manera completamente nueva. La relación entre las personas y los objetos que las rodean va mucho más allá de lo material. Cada cosa que conservamos en casa tiene una historia y una energía asociada con momentos específicos de nuestra vida. Algunos objetos nos llenan de paz y felicidad, mientras que otros, sin que lo notemos, se convierten en cargas emocionales que afectan nuestra vida diaria. Las fotos de los que ya no están, los muebles heredados, la ropa de un ser querido. Todos estos elementos actúan como lazos que nos conectan con el pasado. Sin embargo, cuando su presencia se vuelve demasiado intensa, pueden generar una sensación de estancamiento, como si la energía de la casa estuviera atrapada en recuerdos que no permiten avanzar. Muchos han experimentado este fenómeno sin saberlo. Algunos sienten que ciertos lugares en su casa
les provocan cansancio o incomodidad, sin saber por qué. Otros notan que después de reorganizar una habitación o deshacerse de algunos objetos, el ambiente cambia por completo, volviéndose más ligero y armónico. Carl Jung también hablaba del poder de los símbolos en nuestra mente y cómo ciertos objetos pueden funcionar como anclas emocionales. Lo que nos rodea no solo influye en el entorno físico, sino también en nuestro mundo interno. Si un espacio está lleno de elementos que representan dolor, pérdida o apego excesivo, es natural que esas emociones se reflejen en la vida diaria. Un ejemplo notable es el de una familia que, tras la partida de un ser querido, mantuvo intacta su habitación durante años. Nada se movió, nada se cambió, como si al preservar ese espacio tal cual, pudieran evitar enfrentar la ausencia. Con el tiempo, notaron que cada vez que alguien entraba en la habitación, sentían una tristeza inexplicable. No importaba cuántas veces limpiaran o abrieran las ventanas, el ambiente seguía teniendo una sensación que no se disipaba. Fue solo cuando decidieron hacer un cambio consciente en el espacio, al mover algunos objetos, guardar recuerdos en un lugar especial y agregar elementos que simbolizaban renovación, que la habitación dejó de ser un lugar de duelo para convertirse en un espacio de paz. Estas experiencias demuestran la poderosa influencia de la intención en la manera en que nos relacionamos con lo que nos rodea. Cuando un objeto, una fotografía o un espacio se carga de un significado profundo, su impacto no es solo visual, sino también emocional y energético. A veces, lo que más nos frena no son las oportunidades o los cambios externos, sino nuestra tendencia a aferrarnos a lo que ya no es. No se trata de olvidar ni de borrar el pasado, sino de encontrar un equilibrio en el que la memoria de quienes han partido sea un motivo de gratitud, no una carga que nos impida disfrutar plenamente del presente. Así como reorganizar un espacio puede brindarnos claridad y ligereza, revisar lo que guardamos y preguntarnos por qué lo conservamos nos permite entender qué parte de nuestra historia nos sigue reteniendo. Algunos objetos nos fortalecen, nos recuerdan lo que hemos logrado y nos inspiran a seguir adelante. Otros, sin embargo, nos atan a momentos que ya cumplió su ciclo, manteniéndonos atrapados en una energía que nos agota en lugar de impulsarnos. El hogar es un reflejo de lo que somos y de lo que llevamos dentro. Cada objeto que conservamos es una pieza de nuestra historia, y cuando aprendemos a elegir con conciencia lo que queremos mantener y lo que necesitamos soltar, creamos un ambiente donde la energía fluye libremente, permitiéndonos vivir con más armonía y ligereza. Cada objeto tiene una historia, y esa historia sigue viva en nuestra mente y en la energía de nuestro hogar. A menudo subestimamos el peso emocional de los espacios en los que vivimos. Nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos cansados al despertar? ¿Por qué nuestra casa no parece acogedora? ¿O por qué, a pesar de querer avanzar, hay algo que nos mantiene atrapados en una nostalgia constante? A veces, la respuesta no está en lo que hacemos en el presente, sino en lo que hemos acumulado del pasado sin darnos cuenta. Jung hablaba de la importancia de hacer consciente lo que permanece oculto en el inconsciente, porque aquello que no reconocemos sigue influenciando nuestras vidas sin que lo notemos. En muchos casos, los objetos que mantenemos sin cuestionarlos son una manifestación de asuntos emocionales que aún no hemos resuelto. En muchas familias, es común heredar objetos como cuadros, relojes antiguos o vajillas que nunca se usan, una cantidad de cosas que, a lo largo de las generaciones, ocupan espacios sin que nadie se detenga a cuestionar si realmente aportan algo a la vida cotidiana. Algunos conservan estos artículos por respeto, mientras que otros lo hacen porque creen que deshacerse de ellos sería una falta de gratitud. Sin embargo, rara vez se preguntan si realmente estas piezas contribuyen positivamente a su hogar.
Imagina entrar a una casa en la que cada rincón está lleno de recuerdos de tiempos pasados, fotos de familiares que ya no están, muebles que permanecen en el mismo lugar por décadas, objetos que nadie usa pero que siguen allí por costumbre. No es difícil entender por qué. En estos lugares, la energía se siente densa, como si el tiempo se hubiera detenido y todo estuviera atrapado en el pasado. Esto no quiere decir que debamos deshacernos de todo lo que nos conecta con nuestros seres queridos o nuestra historia, sino aprender a diferenciar entre lo que nos fortalece y lo que nos frena. Existen recuerdos que nos llenan de gratitud y nos vinculan a nuestras raíces de una manera sana, pero también hay otros que se convierten en un peso emocional que arrastramos sin ser conscientes. Algunas personas han notado que al hacer pequeños ajustes en su hogar, como mover un mueble, reorganizar una habitación o colocar ciertos objetos en lugares especiales, su ánimo mejora considerablemente. Estos cambios pueden tener un impacto significativo en cómo perciben y experimentan su espacio. Un ejemplo interesante es el de un hombre que, tras la muerte de su padre, heredó su escritorio y lo colocó tal cual en su estudio. Durante años, sintió que el lugar no le pertenecía por completo, que cada vez que se sentaba allí, algo lo hacía sentir incómodo. No fue hasta que decidió reorganizar el espacio, adaptándolo a su energía y necesidades personales, que la sensación de incomodidad desapareció. Este hombre continuó honrando la memoria de su padre, pero encontró una forma de hacerlo que no afectara su bienestar. Esto demuestra que no se trata de borrar ni de renunciar al pasado, sino de asegurarnos de que nuestra conexión con él sea sana y no nos impida avanzar. Los recuerdos deben ser una fuente de fuerza, no un obstáculo que nos mantenga atados al pasado. Al aprender a ver nuestro hogar como un reflejo de nuestra vida interna, nos damos cuenta de que cada objeto tiene un impacto en nuestra energía. Lo que nos rodea influye en nuestro estado emocional, en nuestra forma de pensar y en nuestras acciones. Cuando hacemos cambios conscientes en nuestro entorno, también estamos transformando nuestra energía personal. Nuestro hogar no es solo un lugar físico, es un reflejo de nuestras emociones, recuerdos y vivencias. Cada cosa que poseemos, desde una simple foto hasta un mueble más grande, tiene una carga energética que afecta nuestro bienestar y nuestra actitud. Este es un aspecto que rara vez tomamos en cuenta, pero que ocurre constantemente. Los objetos que guardamos en casa son testigos silenciosos de nuestra historia. Una mesa heredada de un ser querido, una chaqueta usada en un momento clave de nuestras vidas, o un libro leído durante un periodo de transformación. Cada uno de estos elementos guarda una vibración, aunque invisible, está presente. Si no prestamos atención a lo que nos rodea, podemos estar creando un espacio lleno de energías que ya no nos sirven, que ya no son necesarias. Lo fascinante es que, al igual que las fotos de los que ya no están, muchos de los objetos que conservamos no solo son recuerdos, sino portales que nos conectan con emociones no resueltas. ¿Alguna vez has sentido incomodidad al entrar en una habitación específica? ¿O tal vez has notado que ciertos objetos en tu casa te generan una sensación de fatiga o malestar sin saber por qué? Esto no es casualidad. La energía de los objetos puede estar interfiriendo en tu vida de una manera que no puedes percibir de forma clara, pero que sí sientes profundamente. Ser conscientes de lo que nos rodea y de la energía que circula en nuestro hogar es un paso crucial para vivir con mayor equilibrio. Cada objeto que guardamos debería ayudarnos a encontrar paz, no restarnos energía. Aprender a distinguir entre los recuerdos que nos fortalecen y aquellos que nos atan al pasado nos permite avanzar con mayor ligereza, claridad y conexión con el presente. No se trata de olvidar,
ni de desvincularnos de quienes amamos, sino de encontrar formas saludables de integrar su presencia en nuestras vidas sin que esto afecte nuestro bienestar. Un pequeño ajuste en la disposición de un objeto, en el lugar donde guardamos una foto o en la manera en que conservamos ciertos recuerdos puede cambiar radicalmente la energía de nuestro hogar y la forma en que nos sentimos cada día. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema te ha tocado de alguna manera. Gracias por tomarte el tiempo para reflexionar sobre ello, por abrir tu mente a nuevas perspectivas y por estar presente hasta el final. Si este contenido te ha sido útil, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos estos temas que nos ayudan a comprender mejor la energía que nos rodea. Nos vemos en el próximo video.